vamos con la exposición de un último tema, digamos que comprende lo que hemos visto hasta ahorita bueno, que más bien está marcado dentro de todo este tema, que es la relación entre inflación, en el anterior caso tipo de cambio, uh, y política monetaria. En este caso es política monetaria, inflación y desempleo, ¿sí? Supongamos que esta es la demanda agregada y la oferta agregada inicial que generan un nivel de precios de equilibrio y un nivel de producción de equilibrio. Por alguna razón, la demanda agregada fue mucho más de la que debería ser, la que debería ser la de equilibrio, lo que genera un mayor nivel de producción y un mayor nivel de precios, ¿sí? Uh, esta diferencia entre el nivel de producción y esta diferencia entre el nivel de precios es lo que se denomina la brecha producto y la brecha precios. Uh, esta Y sería este nivel de producción, la Y de equilibrio sería lo anterior, y lo que dice es que la brecha de producto o hay una mayor diferencia entre el producto y entre la producción y la producción de equilibrio, cuando también hay una mayor diferencia en los niveles de precios. Y esta es un coeficiente, digámoslo, constante que relaciona siempre ese aumento en el nivel de precios, en la brecha de los precios, con respecto al incremento en la brecha del producto. Recordemos que es lo que nos dice la ley de Kuhn, que entre mayor sea la brecha producto, menor va a ser la brecha del desempleo con respecto al desempleo natural. Eso es lo que nos dice la ley de Kuhn. Si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, vamos a obtener esta ecuación final, ¿sí? Que es lo que se denomina la curva de Phillips, que lo que nos está queriendo decir es que el nivel de desempleo en un determinado momento en un país está por el desempleo natural, y por una brecha entre la inflación realmente vista con respecto a la inflación esperada, y de manera negativa. Entre mayor sea la inflación realmente vista, menor va a ser la tasa de desempleo en ese momento, ¿sí? Entonces acá estamos metiendo el tema de expectativas de inflación. Esta diferencia entre la inflación vista realmente y la expectativa de inflación es lo que se denomina sorpresa inflacionaria. Y esta C entonces es el coeficiente de, digámoslo, de disminución de la tasa de desempleo dado el aumento en la inflación. Esta va a ser la curva de Phillips. En el eje Y nosotros escribimos la inflación, en el eje X está la tasa de desempleo, y suponiendo que esta es la tasa de desempleo natural, entonces estamos diciendo que en ese momento la inflación realmente vista va a ser exactamente igual a la inflación esperada. En otras palabras, cuando el Banco Central cumple con la expectativa de inflación que tienen las personas, la tasa de desempleo va a ser exactamente igual a la tasa de desempleo natural. ¿Qué implicaciones tiene esto en materia de política fiscal y de política monetaria? Lo que nosotros hemos visto hasta el momento es que cuando el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero circulando en una economía, eso lleva a procesos inflacionarios. Y si hay una mayor inflación, en el caso de la curva de Phillips, va a haber una menor tasa de desempleo, ¿sí? Ahora, lo mismo va a suceder cuando la política fiscal, cuando el déficit fiscal es totalmente financiado por expansión de la base monetaria.
Sin embargo, en este caso, yo creo que las expectativas de inflación son totalmente distintas al caso en el cual la política monetaria no está financiando el déficit fiscal, eh, que tiene, digamos, implicaciones totalmente distintas para la curva de Phillips. ¿Por qué? Porque recuerden que hay un deslizamiento en la curva de Phillips únicamente cuando la tasa de desempleo y la inflación realmente vistas cambian. Pero si C o si la tasa de desempleo natural o si las expectativas de inflación cambian, va a haber un desplazamiento de esta curva de Phillips. Por lo tanto, no es lo mismo una expansión monetaria y una expansión monetaria que está financiando el déficit fiscal. ¿Vale? Uh, Vamos con los siguientes ejemplos. Supongamos que estamos en un escenario que llamemos el escenario 1. Hay inflación cero, es decir, la tasa de inflación es cero, ¿sí? Y realmente esa es la inflación esperada. Entonces, si hay una inflación esperada que es cero, nosotros construimos la curva de Phillips, que va a ser esta, y nos vamos a ubicar en un punto acá dentro de la curva de Phillips. Por alguna razón, hubo un aumento sorpresivo de la demanda agregada. Si hubo un aumento sorpresivo en la demanda agregada, recordemos lo siguiente: hay un aumento en el nivel de precios, ¿sí? Y un aumento en el nivel de precios lleva a una disminución en la tasa de desempleo. Entonces lo que vemos allí es que ahí es un deslizamiento desde el punto A hasta el punto B. Listo. ¿Qué puede suceder después? ¿Qué puede hacer después acá lo llamamos el gobierno, pero realmente es el Banco Central? El gobierno central, el Banco Central puede hacer tres cosas. Uh, Eliminar realmente la inflación y el hecho de que la gente le crea. Hacer que la inflación sea inflación A y que la gente le crea, ¿sí? O esperar o eliminar la inflación, pero el hecho de que la gente espere una inflación A. Y todos estos van a tener consecuencias totalmente distintas. Bueno, entonces el primer caso: el gobierno desea eliminar la inflación y la gente cree que la inflación va a ser cero. Si la gente cree que la inflación va a ser cero, nuevamente nos ubicamos en esta curva de Phillips. ¿Listo? Recuerden que la curva de Phillips se desplaza cuando hay cambios en la expectativa de inflación, pero en este caso la expectativa de inflación no ha cambiado, sigue siendo cero. Por lo tanto no hay desplazamiento. Entonces, la inflación del gobierno es cero y la gente le creyó. Entonces pasamos del punto B, perdón, al punto A. Y eso es lo que sucede en ese primer caso. En el segundo caso, las personas creen que la inflación va a ser mayor, ¿sí? Si las personas creen que la inflación va a ser mayor, la curva de Phillips se desplaza hacia la derecha. Entonces, la inflación va a ser mayor y el banco va a cumplir con esa expectativa de que la inflación va a ser mayor. Entonces pasamos a un punto C. Entonces, bueno, y el punto 3 o el escenario 3. La gente espera una inflación mayor. Nos ubicamos en esta curva de Phillips, la desplazada. Pero el gobierno hace que la inflación sea cero. Nos ubicaremos en un punto D. Entonces, acá nosotros lo vimos solamente como el punto A, punto B, punto C y punto D, pero eso yo quiero que lo miren en términos de finalmente ese punto A, el punto B y esos otros dos puntos. ¿Cuáles son las tasas de desempleo y cuáles son las tasas de inflación que terminan llevándose a cabo? Por ejemplo, si el Banco de la República hace que la inflación sea cero, pero la gente creía que la inflación era mayor, ¿qué termina sucediendo? La tasa de desempleo termina siendo mucho mayor que la tasa de desempleo natural. Estamos en el punto D, recuerden. Sí, la inflación fue cero, pero el nivel de desempleo
en este caso es peor que en cualquiera de los otros tres escenarios. Eh, Mientras que si el Banco Central elimina la inflación, pero la gente tiene una expectativa de que la inflación va a ser cero, ¿sí? La tasa de desempleo va a ser la tasa de desempleo natural. Entonces miren todo lo que sucede con las expectativas de inflación. En otras palabras, si la gente cree que la inflación es mayor, bueno, en ambos escenarios el Banco de la República está eliminando la inflación, solamente que cuando la gente cree que la inflación va a ser mayor, el resultado sobre el desempleo va a ser mucho más grande, que cuando la gente cree en el Banco Central de que realmente la inflación va a ser cero, ¿sí? Ah, lo mismo se puede decir del otro caso, de cuando la gente, cuando el Banco Central establece una inflación PIA, pero la gente o cree que va a ser esa inflación o cree que va a ser cero, ¿sí? Los resultados sobre la tasa de desempleo van a ser totalmente distintos dependiendo de las expectativas que tienen las personas. ¿Por qué? Porque es que las expectativas influyen en las negociaciones salariales, ¿sí? Si las personas creen que la inflación iba a ser muy alta, eh, van a hacerse negociaciones salariales con respecto a esas expectativas de inflación, por lo tanto van a negociarse salarios nominales altos. Si se negocian salarios nominales altos, las empresas van a tener menos, digamos, capacidad de contratar gente, por lo tanto el desempleo es mayor. Eso explica el hecho de por qué las expectativas tienen un impacto tan fuerte en estos casos con respecto a la tasa de desempleo según la curva de Phillips. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que sea la curva de Phillips en el largo plazo? ¿Y por qué creen que es de esa manera? O veamos qué son las expectativas sobre la inflación, porque en la teoría macro hay como tres vertientes sobre eh, cómo analizar las expectativas, en este caso de inflación, y cuáles son sus impactos en tasa de desempleo, inflación, política monetaria, todo eso. Ah, las expectativas sobre la inflación se van a decir que son estáticas si las personas, a partir de una decisión del Banco de la República de, de que cumplió con una determinada tasa de inflación, las personas de ahí en adelante creen que esa va a ser la inflación, esperan la misma inflación. Es decir, si hoy el Banco de la República, bueno, a final de año, el Banco de la República muestra que la inflación fue del 2%, las personas van a creer que el próximo año la inflación va a ser 2%. En el 2020 va a ser 2%, en el 2021 va a ser 2%, en el 2022 va a ser 2% y así sucesivamente. Así nosotros nos equivoquemos de expectativa, ¿sí? Eh, las expectativas adaptativas, a que hacen referencia a que las personas van adaptando sus expectativas dependiendo de cuál fue la verdadera tasa de crecimiento de los precios y cuál fue la que ellos estaban esperando. Entonces, en otras palabras, las personas ajustan las expectativas con respecto a los fallos que ellos tuvieron en esos cálculos de la inflación. En otras palabras, digamos un poco más matemáticas, las expectativas se van adaptando como un promedio entre la inflación efectiva, es decir, realmente observada, y la que esperaban un año atrás para ese año. Y por último, se dice que las personas tienen expectativas racionales en la inflación cuando se supone que todos son economistas y manejan los mismos modelos que maneja el Banco Central. En otras palabras, nosotros le atinamos siempre, excepto en el primer periodo, pero le atinamos de ahí en adelante a cuál va a ser la tasa de inflación verdadera. La tasa efectiva va a ser, la tasa esperada, perdón,
de inflación va a ser exactamente igual a la tasa efectiva. Entonces quiero que hagan el siguiente ejercicio, ¿vale? El siguiente ejercicio consta de lo siguiente. Tienen que partir de la curva de Phillips. Van a suponer que la tasa de desempleo natural es del 5%, y que el cociente de la sorpresa inflacionaria, en otras palabras, ese 0.2 es C. Y con esos datos quiero que completen esta tabla. ¿Qué es lo que quiere decir? Para el año 1 y hasta el año 5, la inflación observada o la inflación objetiva siempre fue el 10%. ¿Sí? En el primer periodo, las personas esperaban una inflación de 0. ¿Sí? En este caso, ¿cuál va a ser la sorpresa inflacionaria? 10. En este segundo caso de expectativas adaptativas también va a ser 10 y en este caso va a ser 10. En todos los tres casos la tasa de desempleo va a ser exactamente la misma. ¿Listo? Lo que cambia es del segundo periodo en adelante. Según lo que nosotros acabamos de ver, estas definiciones de aquí atrás, ¿cómo ustedes calculan estos números del periodo 2 hacia el periodo 5? ¿Vale? Entonces ese ejercicio les toca hacerlo a ustedes. Al final la conclusión es la siguiente. El trade-off, o va a haber trade-off entre desempleo y tasa de inflación, pero dependiendo del tipo de expectativas que tienen las personas. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuando calculen esos números con qué tipo de expectativas, si es con estáticas, con adaptativas o con racionales, en donde hay trade-off entre tasa de desempleo e inflación. ¿Listo? Sigamos con nuestro modelito de, digamos, de decisión sobre inflación y sobre desempleo. ¿Listo? Partamos de un punto como el punto A, en la cual esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada. Por alguna razón, vamos a suponer que hubo un cambio en la oferta agregada, un desplazamiento hacia arriba. En otras palabras, la oferta agregada, que era inicialmente esta, pasó a ser esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por alguna razón se negociaron los contratos de los trabajadores con unos salarios con un aumento salarial nominal mucho más alto que el nivel de precios. ¿Listo? Lo que lleva a una menor producción, por eso la oferta agregada se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda. Entonces, ¿cuáles son las tres opciones que hay en este caso? ¿Sí? La primera, que se denomina política neutral, es que el Banco Central ni el gobierno van a hacer nada. ¿Sí? Por lo tanto, si se sigue la política neutral, vamos a tener un nivel más alto de precios, ¿sí? Y un nivel muy bajo de producción. Estamos en un escenario negativo. ¿Sí? La política acomodaticia lo que dice es lo siguiente: no nos importa lo que suceda con el nivel de precios, tenemos es que garantizarle el nivel de empleo a las personas. Si tenemos que garantizarle el nivel de empleo a las personas, tenemos que llegar a un nivel de producción que era el que teníamos al principio. ¿Cómo llegamos a eso? Con una mayor demanda agregada, impulsada con expansión de la base monetaria. ¿A qué lleva eso? A que sí, logremos un mayor nivel de producción y por lo tanto aumente el número de ocupados en la economía, pero la consecuencia es que vamos a tener niveles muy altos de inflación. La última política que se denomina la política restrictiva es totalmente lo contrario de la política acomodaticia, y es
No nos importa qué suceda con el empleo, nosotros tenemos que controlar es la inflación, ¿sí? Entonces lo que sucede es que la demanda agregada se tiene que contraer. ¿Cómo se contrae? Con una menor cantidad de dinero circulando en la economía, lo que nos lleva a que el nivel de precios baje al nivel que había antes, pero el nivel de producción sea muy bajo, y por lo tanto este sería el escenario peor para las personas en términos de desempleo. Mm, bueno, ¿qué sucede cuando en la curva de Phillips nosotros ingresamos, digámoslo, como el tema de las expectativas adaptativas? ¿Sí? Recordemos que estábamos diciendo, el año anterior las personas tenían unas expectativas sobre la inflación del año anterior, ¿sí? Y el gobierno hizo efectivas, o el Banco Central hizo efectivas una tasa de inflación, y hubo sorpresa inflacionaria dependiendo de si cumplió o no con esa expectativa. Entonces, para eso para el año anterior. Para hoy nosotros construimos nuestras expectativas de inflación con respecto a esa expectativa, ¿sí? Más la sorpresa o la equivocación que nosotros cometimos en esa estimación de esa inflación. Eso es lo que quiere decir las expectativas adaptativas. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que la curva de Phillips es la relación entre tasa de desempleo e inflación efectiva o sorpresa inflacionaria. Si nosotros juntamos ambas ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a, a tener? Vamos a tener que ahora la sorpresa inflacionaria va a tener un impacto sobre la brecha de desempleo con respecto al desempleo natural, pero no únicamente con respecto a esta variable C, que era lo que teníamos antes, sino que ahora también depende de una variable D, y es la manera en que nosotros, que está reflejando la manera en que nosotros ajustamos nuestras expectativas con respecto a los errores que hemos cometido antes en nuestras estimaciones de la inflación, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto más allá de lo que acabo de mencionar? Y es que con expectativas adaptativas, la única manera para hacer que la tasa de desempleo, ¿sí? Esta tasa de desempleo siempre sea mayor que la tasa de desempleo natural, la única manera para que eso suceda es que tiene que haber, que siempre tiene que suceder que esta inflación efectiva va a ser siempre mayor que la inflación esperada. En otras palabras, que para que siempre exista un mayor nivel de... perdón, les había dicho algo que no era. Uh, Esto no es empleo, esto es desempleo. Me había equivocado entonces. Que para que siempre el desempleo natural sea menor que la tasa de desempleo realmente vista, para que eso suceda, siempre tiene que haber una sorpresa inflacionaria. Siempre la inflación efectiva tiene que ser mayor que la que esperaban las personas. En otras palabras, para que la tasa de desempleo sea cada vez menor, lo único que puede hacer el Banco Central es incumplir con las expectativas de inflación que tienen las personas. Y siempre tiene que generar una inflación, digámoslo, menor que la que tenían las personas para que la tasa de desempleo sea cada vez menor. Entonces les queda un ejercicio a ustedes final, porque ya vamos con otro tema que es mucho más rápido. Vamos a suponer que la tasa de desempleo es del 5%, que el parámetro D es 0.5 y que el cociente C es 0.2. Bueno, antes de que ustedes inicien este ejercicio, les dejo un problemita fácil.
¿Ustedes cómo interpretan ese 0.5 y cómo interpretan ese 0.2? Bueno, sigamos con el ejercicio. Para cada uno de los años, el Banco Central va a tener distintas, bueno, van a haber tres ejercicios donde el Banco Central va a tener distintas metas de desempleo, ¿sí? En la primera va a tener una meta de que el desempleo va a ser el 4%, de que el desempleo va a ser el 5% y el desempleo va a ser el 6%, ¿sí? En cada uno de estos tres ejercicios, en el primer periodo la inflación esperada va a ser de 0, ¿sí? Entonces lo que quiero es que me completen todo lo demás. La sorpresa inflacionaria y la inflación esperada para los demás años que hacen falta. Y saquen una conclusión con respecto a lo siguiente. Recuerden que esto lo tienen que hacer con expectativas adaptativas, ¿vale? Pero quiero que saquen la siguiente conclusión. ¿Qué tiene que suceder? ¿O cuál es la sorpresa inflacionaria en cada uno de los años si la meta del Banco Central es que disminuya la tasa de desempleo? Ese es el ejercicio. Bueno, finalicemos con un tema bastante rápido, creo yo. Es un tema de finanzas públicas. Nosotros hasta acá hemos hablado mucho de política monetaria y cómo esta podría financiar el déficit fiscal. Pero digamos, no hemos hablado de, o sea, de cuál es la composición dentro de un estado de sus ingresos, de sus gastos y el déficit, y cómo puede financiar ese déficit fiscal en un estado como el colombiano. Estos son datos del Ministerio de Hacienda, del documento llamado Cierre Fiscal del 2017. Los ingresos tributarios se distribuyen, los ingresos totales, perdón, se distribuyen entre ingresos tributarios, no tributarios, fondos especiales y recursos de capital. Ingresos tributarios, pues básicamente son los ingresos que obtiene el Estado por impuestos, como su nombre lo dice. Ingresos no tributarios hace referencia más, en este caso por ejemplo el informe decía que gran parte de estos ingresos no tributarios eran por una demanda que había ganado el Estado colombiano. Fondos especiales habla de o hace referencia a aquellos ingresos que obtienen distintos entes del Estado por su funcionamiento. Y recursos del capital habla sobre todo de aquellos ingresos que provienen por la participación del Estado colombiano en empresas que actúan en el mercado, ¿sí? ¿Cuál es nuestra estructura en materia de ingresos tributarios? Y estoy hablando acá del gobierno nacional central, es decir, no estoy metiéndome con la parte impositiva ni de departamentos ni de municipios, porque este es otro tipo de, digamos, de esa manera, si metemos también el régimen descentralizado, llamémoslo así, la estructura tributaria cambia un poco. Pero para el gobierno nacional central recibe gran parte de sus ingresos por dos fuentes. La primera, el IVA, ¿sí? Y la segunda, el impuesto de renta más el crédito. Y los demás ingresos tributarios se distribuyen entre el gravamen a los movimientos financieros, el impuesto al consumo. Una pregunta para ustedes es: ¿cuál es la diferencia entre el impuesto al consumo y el IVA? ¿Listo? El impuesto a la riqueza, que es un impuesto, sí, al patrimonio, pero que únicamente lo pagan las personas más adineradas en Colombia. Los impuestos a los combustibles, los timbres y los aranceles. ¿Listo?
A pesar de que más o menos de manera igual en nuestro caso los ingresos tributarios estén compuestos por el IVA y el impuesto de renta, en países desarrollados una gran parte de sus ingresos tributarios están compuestos es por renta, ¿sí? En Colombia todavía no hemos llegado a ese nivel. ¿Cómo, ¿Cuál es la composición o cómo se descompone más bien los gastos que tiene que hacer el gobierno nacional central? Entonces tiene que pagar intereses de deuda, ¿sí? Intereses de deuda externa, de la deuda interna. Tiene que gastar en funcionamiento del mismo gobierno, lo que se denomina servicios personales, no sé, entonces funcionamiento hace referencia a lo que tiene que pagar a las personas que trabajan en el sector público, y son gastos que generalmente son muy difíciles de bajar, eh, y esos son generalmente los servicios personales. Hay otras que se denominan transferencias, que es lo que el gobierno nacional central tiene que girar a las entidades descentralizadas, sea por sistema general de participaciones, pensiones o otro tipo de transferencias. eh, Tiene que hacer inversiones, ¿sí? Entonces, construcción de hospitales o el aumento del gasto militar, que no se debe a mayor pago de los militares, sino se mayor compra de armas o algo así. Eh, y de esta manera es que se compone el gasto en el caso colombiano. Si ustedes hacen los ingresos totales, ¿sí? Es decir, estos ingresos totales, y le restan los gastos totales, les va a dar que el déficit fiscal del gobierno nacional central es ese numerito que está acá, 33.636.000 millones de pesos, que es este mismo número que está expresado aquí. Eso es lo que el gobierno tiene que financiar de alguna manera, que ya obviamente no lo puede financiar a través de impuestos porque no alcanzó, ¿sí? El gobierno tiene que buscar otra manera de financiar esta gran cantidad del déficit fiscal. La pregunta para ustedes es la siguiente, o sea, bueno, que no es un ejercicio en este caso, las demás anteriores preguntas sí eran preguntas como tal de ejercicios que me tienen que enviar, pero en este caso piensen lo siguiente. En un país como Colombia, este déficit fiscal se podría financiar o no con reservas internacionales. ¿Cuál sería el impacto sobre tipo de cambio, sobre nivel de precios, si este déficit fiscal se financiara con reservas internacionales? Y hacer pensar en ese ejercicio si hay tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. ¿Listo? Um, en nuestro caso, nosotros no financiamos el déficit fiscal con reservas internacionales. En otras palabras, estos datos que los conoce el Ministerio de Hacienda no va al Banco Central y le dice: necesito que imprima o que compre eh, que compre eh, o digamos que cambie el nivel de reservas internacionales para financiar nuestro déficit fiscal, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en nuestro caso? Tenemos un déficit que tenemos que financiar. Lo que nosotros hacemos es que realmente lo financiamos es a partir de deuda externa y deuda interna. Eso es lo que nosotros, o la manera en la cual, con la cual nosotros terminamos financiando ese déficit fiscal. Eh, Eso es todo lo que tiene que ver
con macro. De pronto, si más adelante hago otros videos que ya desarrollan un poquito más el tema del modelo Mundell-Fleming. Es decir, nosotros, a pesar de que tocamos temas de tipo de cambio fijo y flexible, no desarrollamos bien el modelo Mundell-Fleming.